Buenos días. Hemos convocado a esta conferencia de medios porque teníamos originalmente una comparecencia del subsecretario de Gobernación para hablar sobre estos lineamientos, sobre las audiencias del público infantil, cuyos lineamientos tienen regresiones sumamente graves. Y a mí me parece que estos lineamientos son una compensación a las televisoras para que aceptaran el apagón analógico y pudiera dársele curso a ese programa comprometido también en la reforma en telecomunicaciones. Pero en primer lugar, hay varias regresiones, quiero al menos señalar tres. Una es la ampliación de horarios, la ampliación de franjas de horarios para programas que no son propios para la niñez ni la adolescencia. Es una medida regresiva y contraria al interés superior de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes. En España, por ejemplo, se prohíbe a menores de 13 años, se prohíbe difundir contenidos que no sean aptos para menores desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. En Estados Unidos también se considera se reconoce un potencial de riesgo cuando la televisión pasa programas inapropiados desde 6 a 10 de la noche. Lo consideran en Estados Unidos un potencial para influir negativamente en el desarrollo de la niñez. Y de acuerdo al propio diagnóstico que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México, las audiencias infantiles han crecido viendo la televisión entre la 1 y las 5 de la tarde, y también la mayor audiencia está entre las 8 y 10 de la noche. El estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones revela que los niños mexicanos ven 42% de programas que no son producidos para el público infantil exprofeso, como telenovelas, como reality shows, como dramatizaciones, etcétera. Los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales que se difunden a través de la televisión, sobre todo, que fueron emitidos por la Secretaría de Gobernación el 4 de noviembre pasado, representan una regresión y una violación flagrante a los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes. Se reduce la protección de las audiencias infantiles por parte de estos lineamientos, permitiendo que desde las 4 de la tarde se transmitan programas para adolescentes y adultos. Antes era a partir de las 8 de la noche. Y además se aplaza, se extiende el horario de este tipo de programas, clasificación B, hasta las 6 de la mañana, antes terminaban a las 5 de la mañana. También desde las 7 de la noche se transmiten programas para mayores de 15 años, antes era a partir de las 9 de la noche, y también estos programas se aplaza el horario hasta las 6 de la mañana, cuando antes terminaba a las 5 de la mañana. También a partir de las 9 de la noche habrá programas para adultos, antes era a partir de las 10 de la noche, y también los programas para adultos extienden su horario hasta las 6 de la mañana, cuando antes terminaban a las 5 de la mañana. Por otro lado, en el tema de categorías hay asuntos muy graves. Por ejemplo, antes no existía el público o la categoría AA, AA, que es estrictamente ahora en los nuevos lineamientos el público infantil, la audiencia infantil. En el público A, que es todo público, para todo público, antes en la legislación o en los lineamientos estaba expresa la prohibición de incluir el consumo de alcohol, tabaco, en dibujos animados o en programas dirigidos específicamente al público infantil. También en relación a la sexualidad se prohibía expresamente imágenes del cuerpo desnudo, del cuerpo humano desnudo. Ahora, en los lineamientos de la Secretaría de Gobernación, se permite presentar consumo de alcohol, de tabaco y
no están obligados a mostrar las consecuencias negativas que tiene el consumo de estos estupefacientes. Además, solamente establece que en caso de que sea abusivo, existiría una obligación de transmitir consecuencias negativas. Pero si no es abusivo, entonces no tienen la obligación de transmitir las consecuencias negativas. Es una regresión muy grave. En los nuevos lineamientos en relación a la sexualidad, se permite presentar el cuerpo humano desnudo, excepto si esta presentación, dice, es de manera erótica, en cuyo caso estará prohibido. La clasificación B, que es para adolescentes y adultos, se prohibía escenas de violencia, se prohibía expresamente que se mostraran escenas violentas y las consecuencias negativas que la violencia tiene cuando se ejercita la violencia, y eso está expresamente escrito en los lineamientos anteriores. Ahora se omite la obligación de que se presenten también las consecuencias que tiene el uso de la violencia y también las consecuencias negativas de que la violencia tiene hacia las víctimas. En relación a la sexualidad, para la categoría B, que es adolescentes y adultos, el cuerpo humano desnudo antes solo podía presentarse ocasionalmente en segundo o tercer plano y de manera fugaz o breve. Ahora prácticamente se permite incluir todo tipo de escenas, lo digo textual, de desnudez, incluso velada, cuando esté justificado en el contexto. Esto no lo dice qué significa, pero aunque después se refiere a que desnudez solo puede presentarse en programas educativos o informativos, y esto genera incertidumbre porque no se explicita que sea la desnudez para programas educativos. Es igual o distinta la desnudez velada o la desnudez para programas educativos. Omite, y al omitirlo, pues que por ejemplo se exhiban los genitales. Actualmente está prohibido que se expongan ante el público infantil los genitales. Ahora se omite que no deben presentarse los genitales ni alusiones ofensivas o soeces en relación al cuerpo humano, todo lo cual va en contra de los derechos de la niñez. Para el público de mayores de 15 años, anterior no existía, esta es una nueva clasificación, pero en relación a la sexualidad, para este público mayor de 15 años, se omite el límite de presentar alusiones humillantes y degradantes de la sexualidad, únicamente cuando estuviera plenamente justificado por trama o contexto. Aquí no se entiende bien qué quieren decir, pero se puede dar lugar a que si no se explicita claramente, puede dar lugar a homofobia, a xenofobia, a acciones que verdaderamente van contra la sexualidad del público adolescente. En relación a la clasificación C para adultos, ahora, contraviniendo el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, esta clasificación sugiere evitar la apología de la violencia de delitos, pero no lo desarrolla. Otro y tercer punto es la afectación a los niños, especialmente a los niños pobres, porque los niños pobres solo tienen televisión, no tienen acceso a internet, y la televisión continúa siendo el principal medio de acceso a contenidos de la niñez mexicana. Por otro lado, dice el estudio del Instituto Federal de Telecomunicaciones que los niños consumen
4 horas con 35 minutos diarios de televisión, y la niñez pobre sería la que sufriría las consecuencias. La niñez que tiene acceso a banda ancha, a internet, a escoger programas, bueno, pudiera ser diferente, pero la inmensa mayoría de la niñez es pobre y por lo tanto vulnerable, y es la que más se dañaría con estos lineamientos de la Secretaría de Gobernación. Pero además hay cosas muy graves en estos lineamientos, por ejemplo, que se refieran solo a materiales grabados, es decir, que no apliquen a programas en vivo. Y bueno, esto de ser programas en vivo ha sido el pretexto que ha utilizado la Secretaría de Gobernación para permitir todo tipo de programas agresivos, de violencia, denigrantes, xenofóbicos y todo, hasta estupidizantes, que es lo que a veces vemos en algunos programas, con el pretexto de que están grabados en vivo y no se puede prever qué van a decir, qué van a no decir, y que hay libertad de expresión, etcétera. Es decir, que los lineamientos solamente se van a referir a materiales grabados, pero excluye a los programas en vivo. Luego, en el tema de los programas en vivo y de cualquier otro tipo que se difundan a través de la televisión, deben cumplir con los criterios de clasificación y los horarios establecidos. Es decir, los lineamientos no exigen la obligatoriedad de cumplimiento de los lineamientos. Nosotros decimos, estos lineamientos no deben ser aplicados, deben ser aplicados los anteriores, pero los programas que los lineamientos atribuyen al público infantil, al público A, que es a todo público, o al B, que es para adolescentes y adultos, son clasificados por los propios concesionarios, lo cual viola la Constitución también, porque el Estado es el que protege los intereses de la niñez, es el Estado el que protege los derechos de la niñez. No puede dejarse a los concesionarios que ellos decidan la clasificación, cuándo es A, cuándo es AA, cuándo es B. Eso le corresponde justamente al Estado, y en la nueva ley de telecomunicaciones es lo único que le dejaron al Estado, de tal manera que está al revésado estos lineamientos, deben de revisarse en su contenido. Y termino diciendo, porque hay demasiadas cosas que decir, se las vamos a dar por escrito, porque se permite incumplir con los horarios que están estableciendo, hay otra regresión de que no apliquen, en fin, son muchísimas cosas que se las vamos a dar por escrito. Déjenme decir por último que permitir que se transmita desde las 4 de la tarde para adolescentes y adultos en televisión abierta hace posible que los concesionarios incluyan publicidad de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional, es decir, que se exponga toda la publicidad chatarra, de productos chatarra, desde las 4 de la tarde. Esto va contra la salud de la niñez mexicana y va en contra de la estrategia contra la obesidad que ha dicho o mencionado el Estado mexicano. Yo diría, decimos en el PRD, los lineamientos publicados el 4 de noviembre deben ser revocados y deben evitarse que entren en vigor para prevenir la afectación a las niñas, los niños y los adolescentes de la República Mexicana. Si tuvieran alguna pregunta, pues aquí estoy. ¿Cuándo entran en vigor esos reglamentos? ¿Quién los aprobó? ¿Cómo es que fueron diseñados? ¿Y a qué atribuye este reglamento? Hubo presiones de las televisoras para que no entrara en vigor el 15 de diciembre el apagón analógico. Acto seguido, se vino el que siempre sí, que se continuaran entregando, regalando las televisoras, y ahora habrá apagón analógico a partir del 15 de diciembre, no total, porque ahora va a ser el IFT el responsable de que se cumpla o no se cumpla el tema del apagón, pero sin duda para que las televisoras transitaran por esta idea, se publican estos lineamientos.
¿Qué es lo que está en el fondo de estos lineamientos? Ganancias, dinero de las televisoras, y toda empresa está hecha para ganar lo más que se pueda, esa es su naturaleza. Lo que no se vale es que el Estado desproteja a la niñez, desproteja con estos lineamientos los derechos humanos de la niñez mexicana. En eso no estamos de acuerdo, vamos a dar una batalla muy dura en contra de estos lineamientos hasta que se deroguen. Hay un folleto que recientemente publicó una asociación civil, que lo vamos a difundir mucho porque son estudios, investigaciones, hay investigaciones de Estados Unidos, de España, de Francia, de cómo este tipo de programas afectan a la niñez en su integridad, en sus derechos. Es muy peligroso lo que se está aceptando. ¿Quién los hizo? La Secretaría de Gobernación, argumentando porque la ley quedó dividida en 3 en materia de contenidos, y aprovechando estos vacíos legales o no claros, lo publica el subsecretario de Gobernación. Por eso lo queremos desde hace ya 3 semanas, estamos citándolo a comparecer y cada vez nos posponen. El día de hoy era la comparecencia, traíamos el folleto, traíamos los estudios, traíamos las láminas comparativas y no viene. Pues entonces al menos una conferencia de prensa donde nosotros estamos fijando una posición clara y determinante, haciendo un llamado a que estos lineamientos no entren en vigor, a que se revise su contenido y preveamos entre todos, el Senado como una institución del Estado debe de abogar por los derechos humanos de la niñez. Se publicaron el 4 de noviembre y entran en vigor en 30 días hábiles, o sea, aproximadamente después del apagón analógico, 17 de diciembre. Muchas gracias. Están ofuscados en aplicar la evaluación del magisterio como si fuera el único eje de la reforma o si fuera el único eje que ellos quieren seguir. Si todo lo que han gastado en computadoras, si todo lo que han gastado en helicópteros, si todo lo que han gastado en policías, en operativos, en viajes, en publicidades, todo eso lo aplicaran en las escuelas, por ejemplo, en meter banda ancha a todas las escuelas del país, si lo aplicaran en materiales didácticos, en sustituir los mesabancos y muchas cosas que hacen falta en las escuelas, estaríamos viendo que realmente el gobierno está preocupado por la educación de México. Si todo eso lo viéramos, que se está capacitando al magisterio en materia de nuevos planes y programas educativos de avanzada, de países desarrollados, todo eso sería algo sintomático de que están preocupados realmente por la educación en nuestro país. Pero si solamente es persecución al magisterio democrático, si solo es la represión a los líderes de la CENTE, yo no veo hilación entre una cosa y la otra. Creo que la educación es otra. Yo soy maestra y le podría decir al secretario de Educación que con mis 20 años de experiencia frente a grupo, él es muchísimo más joven que yo le he de duplicar la edad y él no ha estado un solo año frente a grupo, yo le duplico la edad, estuve 20 años frente a grupo y le puedo decir que su política está equivocada. Si su preocupación es la educación, podemos ayudarle, podemos impulsar la educación de otra manera. No es con policías, no es con persecuciones, no es con cárcel, como vamos a mejorar la educación en nuestro país. Senadora, ¿y si es con violencia de parte de los maestros? ¿Si es con esas formas ya obsoletas de protestar hacia una política educativa que implanta pues el gobierno federal?
tampoco. Yo creo que también la lucha política y la defensa de las demandas legítimas debe de modernizarse, se deben de encontrar nuevos canales pacíficos, democráticos, creativos para exigir las legítimas demandas. Pero también es legítimo que pues una evaluación no sirva para el despido masivo de líderes, porque en realidad no es quién sabe y quién no sabe, sino es quién está en la CENTE liderando y quién no. Esa es la litis. Y hay otras maneras, de verdad, lo hemos vivido en carne propia, así que ni eso siquiera le va a resultar. Yo digo que que la violencia no se soluciona con violencia, que creo que el diálogo, creo que sentarse en una mesa a platicar planes, programas, infraestructura educativa, es mejor que otra cosa. Yo recorro las calles, yo estoy en calle y se me acercan las directoras, los maestros, las maestras, los niños, los padres de familia, me enseñan fotografías, me entregan pliegos petitorios, urge hablar de la situación escolar, urge hablar que no hay ni libros, urge hablar de muchas cosas que está pidiendo verdaderamente los que están trabajando en el sistema educativo mexicano. Casi están ajenos a todo lo que el gobierno está instrumentando de verdad. Insisto, tengo ahí una carpeta llena de hojas para entregarle al secretario de Educación en la primera oportunidad que yo tenga. Esas hojas se refieren a los pedidos que hacen los maestros directores de varios estados del país. Vinieron alrededor de unos 300 presidentes municipales, escuchamos casi uno por uno y de verdad todos están preocupados por sus escuelas. Están cayéndose, no hay escuelas, no hay secundarias en muchos municipios del país, etcétera, etcétera, no hay internet, no hay muchas cosas. Eso es lo que debería de escucharnos el secretario de Educación. Muchas gracias.